nuestro ser para recibir un mensaje que viene de ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú moviéndote como tú quieras, Señor, como tú quieras. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para que la palabra que recibamos hoy no sea una palabra para conocimiento, sino que sea una palabra para vida eterna en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, gracias. Bueno, entonces arrancamos, abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, ojalá sean Biblias que usted pueda subrayar, tomar nota, mirar apuntes, revisar algunas notas a pie de página, concordancias, su libreta de apuntes, su lápiz, y si trae su diccionario bíblico también, su Biblia de estudio y su atlas geográfico bíblico también. Y se los digo porque este pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros en Génesis capítulo 12 es un pasaje muy importante en toda la Biblia, ¿sí? Génesis capítulo 12, vamos a ver los versículos del 4 al 20. Vamos a alargarnos, yo creo que Dios nos va a dar el tiempo hoy para que alcancemos a ver dos puntos importantes, que es lo que nos falta del llamado de Abraham y Abraham en Egipto. Abraham, en este caso, en Egipto, ¿sí? Como habíamos visto, Dios le cambió el nombre Abraham por Abraham, ¿no? Como padre de muchos. ¿Se acuerdan? Dios hizo a Abraham padre de muchos. Mire, por aquí hay una silla de palco bien cómoda, muy chévere. Mira, ahí está el palco, ahí la tengo yo a usted. Se lo tenía reservado. Ese no vale ni 5.000. Entonces, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, de padre exaltado a padre de muchos, ¿sí? Lo hizo padre de muchos, por lo que muchos son los hijos de Abraham. Yo soy uno de ellos. Bien. Y yo creo que usted, si es creyente, también es hijo de Se los Abraham. perdió Wilson, antes que usted también. También les iba a hablar. Llegó la vez. Habíamos visto la clase pasada que este hombre es una figura imponente en la Biblia, pero es un hombre imponente en las tres religiones principales del mundo, ¿sí? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres más grandes religiones del mundo, todos miran a Abraham, ¿sí? Como una figura central de su fe. Con los musulmanes nos separamos en el momento de Isaac e Ismael. Ellos vienen por la línea de Ismael, nosotros venimos por la línea de Isaac, el hijo de la promesa, ¿sí? Y obviamente los judíos están ahí, pero todos miran a Abraham como una figura central de su fe. Millones de seguidores, el Islam, ¿sí? Millones de seguidores de este hombre, Abraham, o como dirían los judíos, Abraham, o como dirán los árabes, Ibrahim. Pero todos seguimos a este hombre, y eso no significa que nuestras creencias sean similares, es más, son radicalmente diferentes, ¿sí? Pero compartimos esta relevancia y este aprecio común por esta figura, por Abraham, ¿sí? Y como hemos estado estudiando el libro de Génesis, realmente en lo último que veníamos, lo que les decía siempre, estamos esperando la aparición de Abraham en este momento de la Biblia, porque él va a marcar los próximos 14 capítulos del Génesis, desde Génesis 12 hasta Génesis 25, ¿sí? Su nombre aparece 200 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es un nombre muy importante en las Sagradas Escrituras. Decía la vez pasada, el pastor nos hizo una aclaración sobre el hecho de considerar que sí es importante, pero no ponerlo a nivel de segundo o nada de esto, sino es muy importante, ¿sí? Y en este capítulo es donde realmente comienza el relato o el retrato de la fe de Abraham, ¿sí? La semana pasada vimos el llamado de Dios a Abraham, ¿se acuerdan? En los primeros 3 versículos, versículo 1 al 3. Vamos a tocarlo ahorita porque necesitamos verlo, ¿sí? Y lo habíamos dividido en una promesa sextuple, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que muestra la naturaleza de la bendición que Dios le da a Abraham, ¿sí? Pero como sea que conozcamos a este hombre,
que es destacado a través de varias religiones del mundo, son las escrituras las que nos enseñan de él, de quién es esta figura tan importante y tan imponente en la historia de las tres religiones y en la historia de la humanidad. Sí, y hoy tengo la esperanza pues, de que comencemos a ver cómo Dios está preparando este escenario para el drama de la vida y la historia de Abraham y cómo él siguió a Dios, cómo hizo su discipulado y su respuesta al llamado que Dios le hizo, ¿sí? Hay muchas aventuras por delante que vamos a ver y yo creo que aquí algunos me van a ayudar. Ya los tengo planillados, pero todavía no. Pero esta recepción inicial del llamado de Dios es nuestro enfoque esta noche y lo que sucede apenas él arranca el llamado y sale hacia Egipto, ¿sí? Y quiero que le veamos así porque él realmente, este Abraham no es una figura de como un abuelito con franela que ahí como que tiene una conexión por allá que rima con nuestra fe, sino yo quiero que lo veamos como realmente es, porque él va a ser retratado como un hombre imperfecto, ¿sí? A través de las páginas de la Escritura vamos a ver que él es un hombre imperfecto, pero siempre Dios nos lo va a mostrar como un hombre fiel, ¿sí? Seguir la fe de Abraham es ver las cosas que se alinean con nuestra experiencia de seguir a Dios, ¿sí? Hay muchos puntos en común entre su fe y la nuestra, ¿sí? No es de extrañar pues que él sea el padre de muchos, incluyéndonos nosotros, ¿sí? Así que vamos a ver todos estos pasajes y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros cuando seguimos el llamado de Dios o cuando respondemos el llamado de Dios, ¿sí? Entonces vamos a empezar recordando lo que contienen los primeros 3 versículos, ¿sí? Porque para entender bien cómo se responde un llamado, recordar cuál fue, pues necesitamos repasar qué fue lo que vimos la clase pasada un poquito, vamos a tomar un tiempo por ahí, pero creo que es importante que miremos otra vez el llamado. Entonces vamos a comenzar por los versículos 1 al 3, ¿sí? Con la gracia del llamado de Abraham, ¿sí? Los versículos 1 al 3 de Génesis 12, ¿sí? Solo a modo de resumen, para recapitular, ¿sí? Para repasar. Miren lo que dicen estos 3 versículos. Pero Jehová, Génesis 12, 1 al 3. ¿Todos ahí listos? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este relato del llamado de Abraham es potencialmente uno de los pasajes más importantes de toda la historia bíblica. Usted lo vamos a ir entendiendo por qué en el desarrollo de esta historia, ¿sí? No es porque vemos aquí la gracia de Dios exhibida, ¿sí? Hay mucho allí, como ya vimos. Hay una promesa sextuple, ¿se acuerdan? No sé si ustedes tienen sus notas de la clase pasada. Primero hay una grandeza como nación, ¿lo tienen ahí? Segundo, ¿qué es? Salvación personal, te bendeciré, ¿sí? Tercero hay grandeza de su nombre, ¿sí? Cuarto hay una bendición canalizada, ¿sí? ¿Sí? Luego una bendición extendida, ¿sí? No te metas con Abraham, más o menos, ¿no? Aquellos que lo bendigan serán bendecidos, pero que los que lo maldigan serán maldecidos. Y 6, vientre, el Mesías prometido. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es solamente a través del Mesías prometido. Entonces, todas las bendiciones de Abraham establecidas por Dios es su invitación a seguirlo, en los versículos 1 al 3. ¿Sí? Y esto establece un contraste claro con lo que hemos estudiado hasta hoy en el libro de Génesis, ¿sí? De hecho, ha habido 5 casos de maldiciones a partir del capítulo 3. Génesis 3:14. ¿Qué dice Génesis 3:14 en la primera fila? 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto te hiciste, maldita serás, ¿sí? Y en el 3:17, ¿qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, ¿sí? Luego en Génesis 4:11, ¿qué dice Génesis 4:11? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, ¿sí? Luego en Génesis 5:29, ¿qué dice Génesis 5:29?
Y llamó a su nombre Noé diciendo, este nos aliviará nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, ¿sí? Y luego en el capítulo 9, versículo 25, dígame allí, y dijo, ¿qué? Maldito seas, Canaán, ¿sí? Entonces, esa palabra maldición está puesta de parte de Dios 5 veces, ¿sí? Pero aquí en estos 3 versículos, para que entendamos el significado de este pasaje, el Espíritu Santo pone 5 veces la palabra bendición, ¿sí? Te bendeciré. Luego dice, serás bendición. Luego dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y luego serán benditas en ti, ¿sí? Todo esto para recordarnos que aunque las maldiciones han estropeado a toda la raza humana y han hundido este mundo en el pecado, ¿sí? Y aunque los acontecimientos que llevaron a este punto del Génesis han sido oscuros, desde la caída hasta la inundación y luego hasta la blasfemia de la torre de Babel, la gracia de Dios siempre está ahí en exhibición, ¿sí? Siempre, eso es lo que nos muestra este pasaje. Porque esas 5 maldiciones que el Génesis nos ha establecido hasta ahora son contrarrestadas con 5 palabras de bendición, 5 palabras de gracia, 5 palabras que nos recuerdan que Dios todavía está comprometido en llamar aún a personas a Él, ¿sí? Entonces la gente se dice a sí mismo, por ejemplo, que las promesas de Dios que le hizo a Adán y Eva después de la caída, que son las promesas y se aferran a eso, pero es la gracia del llamado de Abraham, ¿sí? En donde vienen todas estas bendiciones, ¿sí? Es, otra forma de pensar en eso es que si uno se pusiera a buscar en algún museo sobre historia antigua, lo que se llamó la historia oriental, que ahora llaman el antiguo cercano oriente, ¿sí? Uno mira Mesopotamia y puede mirar esa historia de Babilonia, donde encontramos los orígenes en esa misma área. Y si supiéramos algo sobre la historia de esa civilización, voy a tocar un poquito el tema de Ur otra vez, porque tenemos que tocarlo para entender ese llamado, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos a esos museos y a esas excavaciones arqueológicas que hay hoy en esa región, aprenderíamos que el lugar donde estaba Abraham, ese lugar llamado Ur de los caldeos, las ruinas de esa civilización se encuentran en el actual Irak, ¿sí? Que ahí hay una provincia, como un departamento que se llama Dakar, ¿sí? Que es el nombre griego para esta zona, que está entre el Tigris y el Éufrates. Allá están. La Biblia habla de sitios reales, no del monte del Olimpo ni cosas de esas, ¿sí? Entonces, esa era Mesopotamia, pero fue la ciudad de Ur que fue fundada 3.800, 3.600 años antes de Cristo, eso es Wikipedia, que permaneció habitada durante 3.000 años desde el momento de su fundación. 3.000 años. ¿Cuántos años lleva Colombia? 200. Sí, ¿sí? Y durante la mayor parte de la historia, ella fue una ciudad costera, ¿sí? Hoy en día, debido a todos los sedimentos y los movimientos de las masas de la tierra, ya esta ciudad se ve más al interior. Por eso les quería traer este mapa. Miren, aquí está Ur, ¿sí? Este es el mar Egeo, el Golfo Pérsico. Esto llegaba aún más cerca de Ur de los Caldeos, era una región más cerca a la costa, ¿sí? Pero los arqueólogos esta ciudad ha sido encontrada, mírenla allá, ¿sí? Y los arqueólogos han aprendido mucho de esta antigua ciudad y todavía hay para aprender de ella. Ha habido expediciones, ¿sí? En toda esta ciudad, que es grande, porque era una ciudad cosmopolita. Una excavación que se realizó en 1930, estamos hablando de la época en que la arqueología no era con permisos y maquinaria, sino eran tipos con palas, ¿sí? Y en esa primera excavación se encontró toda clase de artefactos, todo tipo de información sobre ese mundo de ese tiempo, ¿sí? Y lo que encontraron allí fue fascinante, dicen los arqueólogos, de todos los logros que tenían estas personas, que superaron incluso muchos logros de la civilización europea de la Edad Media. Eran gente con un gran desarrollo, ¿sí? Sistemas de riego bien complejos, de cómo llevaban el agua a la ciudad. Eso, cosas que hizo prosperar la agricultura de esa ciudad. Esto era un lugar que estaba adelantado a su tiempo, Ur de los Caldeos. Allá está Abraham, ¿sí? En ese momento la población era posiblemente unas 300.000 personas. Eso es mucha gente,
Aunque Cali tiene 3.300.000 personas, son muchas personas. Y cuando estos arqueólogos desenterraron estas tumbas, las tumbas de esa primera expedición, los almacenes, las casas, los palacios de toda esa enorme ciudad, descubrieron unas fosas reales llenas de riqueza, llenas de mucho esplendor, ¿sí? Había artículos de lujo en esa ciudad, metales preciosos, piedras preciosas que no eran de ahí, que ellos traían e importaban de otras grandes distancias alrededor del mundo antiguo, y era un lugar de riqueza sin precedentes, Sur de los Caldeos, porque es que yo quería tocar ese tema porque a veces pasamos por ahí, no, era una ciudad antigua, así como las villudas, así, no, era una ciudad llena de esplendor, ¿sí? Era un lugar rico, era una ciudad con un sistema educativo desarrollado, ¿sí? Porque ellos tenían un sistema de escritura, han descubierto ecuaciones matemáticas complejas que descubrieron de estos hombres, ¿sí? Entonces fue una ciudad portuaria, por lo que era una ciudad cosmopolita donde llegaba mucha gente, pero también tenía su lado oscuro. Cuando desenterraron estas enormes tumbas reales, descubrieron que la muerte de la realeza o la muerte de los ciudadanos más importantes iba acompañada de un terrible sacrificio humano, grande sacrificio humano. Cuando moría un líder, cuando moría un rey, una reina, una princesa, todos sus asistentes, toda su corte de soldados eran asesinados con ellos para que ellos se fueran con el rey como asistentes en la otra vida. ¿Sí? Hay tumbas, ¿sí?, donde encontraron enterrados hasta 67 esqueletos. Este es un hombre muy importante y mataron 67 soldados para que lo acompañaran en la otra vida, ¿sí? Con las insignias militares ahí enterradas junto a su rey, ¿sí? Uno de los mayores descubrimientos de esta ciudad, ustedes han oído la palabra zigurats, ¿cierto? Los zigurats eran pirámides que tenían como 3 capas planas, no eran completamente como las de Egipto, sino eran como plano, otro planito, y eran planos de esa forma. Dicen algunas personas que esa fue la idea original de la Torre de Babel, un gran zigurat que iba creciendo hacia el cielo. Sí, pero eran como una especie de pirámides con la parte superior plana, ¿sí? Y hay una pirámide ahí que tiene 3 capas de altura y en la tercera, al final, está completamente cubierta de plata, ¿sí? Y había una habitación que se usaba para la adoración a Dios por esas personas que se morían. Ya para que esas personas que murieran tuvieran ese lugar lleno de plata para adorar a Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el Dios de ellos? El Dios de la luna, ¿sí? Ellos le llamaban Naná, ¿sí? En su palabra acadiense, acadio, en el acadio, le llamaban el dios de la luna, y como esta sociedad agrícola entendía cosas sobre el ciclo lunar, eran muy desarrollados en los tiempos y el clima y la siembra y la cosecha y los movimientos de la tierra estaban muy adelantados con respecto a su época, pero ellos atribuían gran parte de esa riqueza y de esa prosperidad a su dios de la luna, al dios Naná, ¿sí? La deidad patrona de esa ciudad, al dios de la luna. Y cuando trabajaban para Naná, para su dios. Cuando ellos, digamos que ponían su vida delante de alguien, era para el dios Naná. Cuando ellos buscaban sus lujurias, era para Naná, lo hacían para el dios de la luna, porque era la cosecha, ¿sí? Y cuando se mataban unos a otros, ese sacrificio humano, eso estaba dedicado al dios de la luna, ¿sí? Que brillaba, pues, y ellos veían que brillaba en las noches oscuras en una ciudad rica, llena de riqueza, llena de comercio y llena de lujuria y de placer, ¿sí? Esta era la ciudad natal de Abraham. Ya entendemos dónde estaba Abraham metido, ¿sí? La razón por la que yo quiero que pensemos en esto ahora y pensemos en Nur y ese fondo oscuro es para que nos recordemos siempre que Abraham no era un niño de la escuela dominical, ¿sí? Abraham no fue educado en un homeschool, en su casa, ¿sí? Él no conocía los credos, él no fue criado en un lugar piadoso, él no tenía papás cristianos que lo orientaban. Abraham no era parte del pueblo del pacto de Dios, no sabía nada acerca de Adán y Eva, ya eso estaba
olvidados. Él no sabía nada acerca del jardín del Edén. ¿Sí? Él no sabía, Noé de pronto tenía una idea sobre una historia de un tal Noé que hizo un barco por allá. Él no conocía de la historia de Enoc, que caminó con Dios, ¿se acuerda? Génesis 5. Entonces, él era un pagano en una tierra pagana muy oscura. ¿Cómo se preparan para leer, escribir? Tenían sus propios sistemas, tenían su propio sistema educativo. Ellos tenían escritura, tenían ecuaciones matemáticas. ¿Iban Eran, a una escuela? seguramente ellos asistían, eran siendo enseñados. No había, no sé si escuelas, porque en esa época eran más maestros a los que personas se reunían alrededor de ellos y educaban a los niños, a las personas mayores, ¿sí? Pero pues este Abraham era un pagano, de la tierra oscura más pagana, ¿sí? Y él solo conocía acerca del falso dios de la luna. ¿Te han visto que a veces le ha tocado ir a hablar con personas que creen en falsos dioses? ¿Sí? Solo conocía sus lujurias, sus pecados y sus placeres que provienen de una vida arraigada en el paganismo. Ese es Abraham, ¿sí? Y este es el lugar donde nació el país y la gente de Abraham que lo acompañaba a él, ¿sí? La ciudad oscura de Ur, así sea una ciudad esplendorosa donde se encontró mucho desarrollo, ¿sí? Es desde este lugar que fue llamado a seguir a Jehová. Y es por eso que tenemos que comenzar con el llamado, ¿sí? Recordar que Dios llamó a Abraham no porque tenía otras opciones, perdón, no porque no tenía otras opciones, ¿no? Ahora más adelante vamos a encontrar a Melquisedec, pues hombre, ¿por qué no llamó a Melquisedec? Ahora Melquisedec va a entrar en escena, ¿sí? Melquisedec es un seguidor de Dios, un sacerdote del Dios Altísimo. Y Dios podía haber cumplido su promesa con toda facilidad a través de un hombre como Melquisedec. Pero eligió a Abraham, allá en Ur, en un trasfondo pagano. Y eso es lo que dice Josué 24:2. Leamos Josué 24:2 para que ustedes lo vean, para que entendamos de dónde viene Abraham. Váyase al libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, así lo va a encontrar más rápido seguramente. Después de Deuteronomio, Josué 24:2, y alguien que nos lea qué dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo. Josué está hablando a todo el pueblo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños, ahí está dicho, ¿sí? Entonces está diciendo vuestros padres, no solamente Abraham, sino el papá y el abuelo, todos servían a dioses extraños. Dios llamó a Abraham entonces, no porque Abraham fuera digno del llamado de Dios, ¿sí? Ese es a donde quiero que lleguemos. No es porque sea digno. Dios llamó a Abraham porque es Dios y por la evidente gracia de Dios solamente, ¿sí? Entonces Abraham no era un destinatario digno del llamado de Dios, ni sus amigos, ni su familia. Y ahí viene algo más, ni tampoco nosotros. ¿Sí entendemos eso? Cuando encontramos la gracia de Dios en el llamado del Evangelio, es un llamado que Dios nos ha hecho desde lugares oscuros de nuestra vida, de nuestra pecaminosidad, de lo depravados que somos nosotros cuando no caminamos de la mano de Dios y de lo lejanos que estamos, como Abraham, ¿sí? Abraham era un hombre que no conocía a Dios, como algunos de nosotros no conocíamos a Dios, ¿sí? Y cuando Dios se reveló a Abraham, su gracia rompió una de las preguntas más difíciles de la Biblia, ¿sí? Porque créanme, preguntas difíciles no son las que están en la escatología, ¿sí? En los final de los tiempos. O qué significa el pasaje sobre el bautismo de los muertos y preguntas, tenemos que hacerle preguntas al pastor difíciles, ¿sí? No es sobre la unión hipostática y usted puede buscar de qué se trata la unión hipostática en la Biblia, ¿sí? Uno puede decir, no, esas son preguntas difíciles en la Biblia, ¿sí? Pero yo no creo que lo sean. Creo que la pregunta más difícil de la Biblia es esta. ¿Por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios? ¿Sí? A cualquiera. La pregunta más difícil. ¿Por qué? Si tú lo has hecho de verdad. Y la respuesta es gracia. Gracia. Por su gracia. Dios está lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de compasión. Entendamos eso. Dios no te eligió por lo bueno que eres. ¿Sí? Y cuando llama a Abraham, de los adoradores de la luna,
Él los saca del fuego, que él estaba condenado a fuego eterno. Lo rescata de su pecado, lo rescata de su egoísmo, lo rescata de su caída y de la maldición que está sobre Abraham. Porque todos recibimos esa maldición. Y pone sobre Abraham la promesa de bendición abundante. Ese es Dios. Si uno entiende eso, caramba, esa es la gracia del llamado de Abraham. ¿Sí? Y no podríamos entender la respuesta de Abraham hasta no ver profundamente esa gracia, que es gloriosa, como dice ese himno, ¿cómo es que dice? Asombrosa gracia, ¿sí? Incomparable, sorprendente, porque este es el comienzo de todo. ¿Sí? Y ahora sí podemos pasar al versículo 4. ¿Sí? Después de la gracia del llamado de Abraham, vamos a ver lo simple de la obediencia de Abraham. A mí me encanta lo claro que es. Versículo 4. ¿Sí? Génesis 12, versículo 4. ¿Qué dice? Y se fue Abraham como Jehová y le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es todo. ¿Sí? Esos son todos los detalles. ¿Sí? Si usted regresa al capítulo 11, usted va a ver un poco sobre el viaje, que fue una travesía larga a través de todo este desierto, y que se fue por allá, y que le tocó ir a Harán, que él viaja con su padre, ¿sí? Y su padre fue parte de ese viaje al principio y se estableció en Harán por un tiempo, pero es este llamado el que activa la obediencia de Abraham, ¿sí? Y su obediencia es incuestionable, porque la promesa no está probada ahí. Dios no le muestra de una vez la promesa, simplemente se la da. ¿Sí? Entonces, ¿quién es este Dios? O sea, él solamente ya lo conoce porque se le revela y en parte, ¿sí? Y luego, ¿el destino cuál es? El destino es vago. Una tierra que te mostraré. Camine, vamos a una tierra que te mostraré. O sea, eso no es una dirección. O sea, usted no puede buscar Google, eso en el Google Maps. No le aparece. ¿Sí? No le aparece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede encontrar y saber que yo camino a una tierra que te mostraré? Es un camino, o sea, es una obediencia incuestionable de parte de Abraham. Entonces, Abraham responde con esta simple obediencia al llamado de Dios. Y esto es muy instructivo sobre la naturaleza de la fe, porque la fe no viene de la nada, ¿sí? La fe no solo surge por ahí en un salto ciego, porque lo que Abraham está respondiendo es a una revelación, ¿sí? Pero aún así, esa revelación no tenía todos los detalles planificados para Abraham, ¿sí? Dios simplemente le dijo lo que le dijo y dejó muchos detalles abiertos. Y la responsabilidad de Abraham, ¿cuál era? Responder en obediencia, ¿sí?, a ese llamado, y eso fue exactamente lo que Abraham hizo. Entonces, ¿Abraham qué hizo? Se fue. ¿Usted se puede imaginar eso? Se fue. Es textualmente lo que dice la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso fue lo que él hizo. Él oyó la palabra de Dios y se fue. Se fue, ¿sí? Como Jehová le había dicho, dice el pasaje del versículo 4, ¿sí? Entonces, esto es hermoso. A mí me parece como que si uno lo lee en ese sentido, lo entiende, que Dios lo llama y él se fue, ¿sí? Es el llamado de Dios y una fe receptiva, ¿sí? Y esta es la descripción de este momento. Está en capítulo 4 de Romanos. Usted vaya a capítulo 4 de Romanos, porque ahí aparecen varios pasajes de Génesis. Yo quiero que vea un pedacito, pero que usted sepa que el capítulo 4 de Romanos, Pablo pone como ejemplo a Abraham y describe ahí un pedacito, ¿sí? Cuando Abraham le creyó a Dios, en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Sí, porque este fue el impulso de Abraham de creer, ¿sí? Lo que se equipararía a la fe de Abraham, que se muestra en esta simple frase de Abraham se fue como Jehová le había dicho, ¿sí? ¿Qué dice allí? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue dado por justicia. Creyó Abraham a Dios, no dice más, es muy simple. Váyase a Hebreos 8, Hebreos 11, en el pasaje sobre la fe. Vamos a Hebreos 11, Hebreos 11, y vamos a leer los versículos 8 al 10, porque ahí también aparece. Por la fe que hizo Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Y qué más dice? Y salió sin saber. O sea, ahí está escrito. Hebreos 1, ¿no?
Entonces, Hebreos 11 del 8 al 10. Ahí la frase clave del 8 al 10 es, para el efecto de lo que estamos viendo, está en el versículo 8. Léenos otra vez el versículo 8, Diana. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ok. Entonces, miren, cuando Dios te llama a responder a su revelación con fe, es posible que no tengas toda la información. ¿Sí? Puede que no entiendas todos los aspectos del cristianismo, si hay alguien nuevito acá. ¿Sí? Pero el requisito que tiene ante ti es uno. Y es que sigue, créele a Dios y sigue. Ese es el llamado. Ese es el requisito que le está pidiendo Dios. Es una simple obediencia la que muestra la vida de Abraham. Él va donde Dios le dice que vaya. ¿Sí? Y fíjense que yo estoy diciendo simple obediencia, no fácil obediencia. ¿Sí? Porque hay muchos obstáculos en este texto que vamos a ver. Bueno, ahora lo ponemos otra vez. Obstáculo número 1. Lo vemos en el versículo 4. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. 75 años podría ser un obstáculo enorme. En ese ¿Sí? tiempo que vivían hasta los 900. No, mamita, ya no, acuérdate, después del Pero diluvio. 130 o algo. Pero ya tiene 75 años, ¿sí? Ahora, agréguele a los 75 años el versículo 5, ¿sí? Que Abraham tiene a Sarai su mujer, tiene a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, ¿sí? Él aquí tiene sus cosas con él. No solo su familia inmediata y todos sus familiares, sino también tiene toda su historia. Lo que veíamos la vez pasada. Tiene toda esa conexión con el lugar que era de sus antepasados. Ahí está. Eso es un obstáculo. Eso puede ser un obstáculo. ¿Sí? Y tuvo que dejar todas esas cosas atrás. Déjalo. ¿Sí? Y para remate, otro obstáculo, la tierra donde él va no es una tierra libre. Los cananeos están allá en esa tierra. O sea, usted puede encontrarse cantidad de obstáculos cuando Dios lo llama. ¿Sí? Por lo que los obstáculos no solamente están detrás de él, no están en él, sino que están adelante de él. ¿Sí? 75 años viviendo allí, primero en Ur, luego en Harán. Los obstáculos también estaban frente a él. ¿Sí? Los cananeos. Por lo que la simple obediencia no significa fácil. Seguir a Jesús para nosotros no requiere cargas como cristianos. ¿Sí? Dios nos dice que Él viene a aliviarnos de nuestras cargas. ¿Cómo lo dice Él? Mi yugo es fácil. ¿Sí? Y mi carga es ligera. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, Él nos habla del costo del discipulado. Porque Él dice, lo quiero todo de ti. Él nos dice, lo quiero absolutamente todo. Ese es el llamado de Cristo. Dejar todo para seguir a Dios. Y esto es lo que le está pasando aquí a Abraham. ¿Sí? La sencillez, la simpleza de la obediencia a Abraham, resumida ahí en Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios. ¿Sí? Está marcada, de todos modos, por muchos obstáculos. Pero el acontecimiento clave aquí es que Abraham se fue. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Abraham se fue. Y lo acompaña Lot. Y eso es un presagio de una de las figuras secundarias a través de la historia de Abraham. ¿Sí? Lot va a ser fuente de bendición para Abraham y va a ser fuente de dificultades para Abraham. ¿Sí? Él va a recibir muchos beneficios, Lot, por su asociación con Abraham. ¿Sí? Y Abraham va a tener muchas oportunidades, de confiar en Dios debido a ese sobrino Lot que tiene. ¿Sí? Entonces también se nos presenta en el versículo 5 a Sarai. Sarai, que se va a convertir luego en Sara. ¿Sí? Ella va también a tener la oportunidad de participar en la fe de Abraham. ¿Sí? Y el autor aquí, Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, está describiendo esto, presagiando todo lo que va a ocurrir. ¿Sí? Pero el énfasis principal en la partida, en el versículo 5, es para ir a la tierra de Canaán, es que salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Dice así, ¿cierto? Llegaron. Esta es la simplicidad de la obediencia de Abraham. Entonces veamos ahora la pureza. La obediencia de Abraham es simple, es un primer como título o un primer subtítulo, como lo quieras llamar.
Pero ahora vamos a ver la pureza de la adoración de Abraham en los versículos 6 al 9. ¿Sí? Miren los versículos 6 al 9 de Génesis 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Caminando. ¿Sí? En estos versículos del 6 al 9 se nos muestra esa adoración itinerante de Abraham, esa peregrinación de Abraham, ¿sí? Porque va a ser una peregrinación de por vida. Él va a ir de un lugar a otro, ¿sí? Y el comienzo de su viaje va a estar aquí, está aquí con nosotros en este momento. Pero lo que marca este viaje es la adoración en la que Abraham participa permanentemente y que establece a medida que entra en la promesa de Dios. Cada vez él va haciendo eso. Fíjense que cuando dice en el versículo 7 que se le apareció Jehová a Abraham, dice que a tu descendencia daré esta tierra que hace Abraham. En el versículo 7, construyó un altar a Jehová, ¿sí? Pero antes, ahí en esa frase, allí en el versículo 6 dice que habla del encino de Moré, ¿sí? ¿Leyeron eso? Sí. En algunas Biblias puede que haya una nota al pie de página que dice que es un roble, que es un árbol. Tal vez usted la tenga en su Biblia, ¿sí? Este término hebreo moré es una palabra antigua que se usa para maestro, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la mayoría de los sitios de adoración paganos estaban ubicados debajo de un árbol. Ahí era donde enseñaban, ¿sí? Era donde ellos impartían su instrucción, los paganos, debajo de un árbol. Entonces es probable que este haya sido el árbol también donde Jacob luego enterró sus amuletos y sus ídolos que habían traído de Aram. Usted lo encuentra en Génesis 35:4. Ahí dice que Jacob los guardó en el encino de Moré. Ese mismo árbol, ¿sí? Y en Deuteronomio 11:30 también hay una mención de este encino de Moré como un punto de referencia entre Ebal y Gerizim, ¿sí? Entonces, las religiones de los antiguos pueblos de Oriente, los gurús, todos esos que enseñaban, se sentaban debajo de un árbol e instruían a la gente. Esos lugares fueron derribados más tarde en la historia de Israel, cuando le piden los reyes que derriben los lugares altos, ¿sí? Que eran para ellos. No sé si ustedes lo tienen presente, ¿sí? Porque eran lugares donde normalmente se practicaban cultos paganos, ¿sí? Pero aquí tenemos a este Abraham que viene de origen pagano, ¿sí? Perdón, repítame eso que dijiste, me perdí un momentico. Estábamos hablando de que este encino de Moré son árboles donde... El encino se refiere a un árbol, a un roble, ¿sí? Y Moré es la palabra maestro. Entonces era posiblemente un lugar donde hacían algún culto pagano, ¿sí? Y lo de los lugares altos. Esos son los lugares donde hacían culto también a sus dioses. Esos encino de Moré eran los el encino de Moré era un lugar de esos lugares altos donde hacían cultos. Ajá. Entonces, aquí tenemos un adorador que viene de un lugar pagano, ¿sí? Viene de un trasfondo del paganismo y deja atrás su paganismo, entra a una tierra que ese Dios que él todavía no ha identificado, pero lo ve por primera vez. Y en el versículo 7 él se le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? Recuerde que el llamado es a una tierra, ¿sí? Sin nombre, una tierra que yo te daré, ¿sí? Y ahora que está en Canaán, Dios le dice, esta es la tierra que voy a dar a tus descendientes, ¿sí? En este momento, la entrega de la tierra son buenas noticias para la descendencia de Abraham, que serán los israelitas. Pero son malas noticias para los cananeos, ¿sí? Así que este es el momento en que Abraham ve que esta es la tierra, ve que este es el lugar. Ok, esta es la tierra donde me dijiste que venía, y aquí es donde Dios me ha preparado lugar, ¿sí? Pero ya está habitado, Y Abraham entonces no tiene una completa comprensión de que esta tierra es para sus descendientes, ¿sí? Pero respondiendo con esa fe simple
ahora viene a mostrar una adoración pura, sin mezclas. Él no va a mezclar su adoración con la adoración que él seguramente hacía a los dioses de la luna, ni adaptándose a la forma que seguramente él debió haber aprendido por allá en su adoración en esos lugares. Ahora él ve que Dios es Jehová y ve que es el Dios de toda esta tierra, y esta tierra se la dio como promesa, y entonces él construye un altar, versículo 7, construye un altar. Y él luego pasa a otro lugar y construye otro altar a ese Dios, versículo 8, ¿sí? Y estos altares están destinados a representar la permanencia de la promesa de Dios. Señor, ¿esta es la tierra? Sí, aquí levanto un altar a ti. ¿Sí? Un altar, dos altares, uno en Siquem, ¿sí? Versículo 7, y otro entre Betel y Ai, ¿sí? ¿Y para qué sirve un altar? ¿Sí? Porque a algunas personas le dan mucha importancia al hecho de que no diga que hubo sacrificios. Pero desde Caín y Abel yo les he hablado a ustedes de que el Señor llama al sacrificio, ¿sí? Yo creo que eso no está bien. O sea, por todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde Caín y Abel, se construyen altares. ¿Y para qué son los altares? ¿Sí? No tenemos altares sin sacrificio, ¿sí? Por lo que Abraham construye sus altares y tiene la suficiente comprensión de que Él es un Dios santo, ¿sí? Y que Él es un pecador. Abraham la empieza a entender, simple. Sale de ese trasfondo pagano y empieza a entender, ¿sí? Él es un pecador y Él es un Dios santo. Yo le voy a ofrecer un sacrificio a este Dios de expiación, ¿sí? Pero lo que hacen estos altares que sean una expresión de la pureza de la adoración de Abraham, es que ustedes no ven ningún respeto por los dioses de esa tierra. Él no llega al lugar a ver cuáles son los dioses aquí. Ningún respeto, ¿sí? De hecho, Abraham se establece ahí en lugares en que probablemente antes habían sido dedicados a la adoración de dioses falsos, como el encino de Moré, ¿sí? Y construye un altar y ofrece un sacrificio, y su adoración es solo para Jehová, ¿sí? Solo para Jehová. Y es abiertamente para Jehová, porque hay una exclusividad para su adoración, porque dice que él hizo el altar para Jehová, ¿sí? Es que por eso es que la Biblia nos lo aclara, porque cualquiera puede decir, no, él allá fue y habló, montó un altar para su Dios, que era el de la luna, ¿sí? Dios es muy claro y nos muestra en la Biblia cómo es la fe de Abraham, y hay una adoración abierta, porque está justo ahí, en un lugar público, porque él no anda solo, ¿sí? Donde está el encino, y es solo para mi Dios, este Dios nuevo que es Jehová, abiertamente para él, y construye estos altares, y luego nos dice en el versículo 8, en su segundo altar, si usted dice, ve ahí, que él ¿qué hizo? En el versículo 8, invocó el nombre de Jehová, ¿sí? O sea, esta es una adoración exclusiva, no era Jehová y otro Dios, ¿sí? No era Jehová y el santo, Jehová y la virgen, Jehová y la luna, Jehová y el sol, nada. Para Jehová, solo era al Dios del pacto, al Dios que se reveló a Abraham. Y esa palabra invocar el nombre de Jehová, lo que está diciendo es que es una oración pública, delante de toda esta gente que anda con él. Invoca el nombre de Jehová y lo invoca abiertamente. Ustedes se imaginan toda esta gente que sale de ese trasfondo, porque es que yo, por eso les conté al principio eso, está viniendo y están encontrándose con un Dios que apenas si conocen, que apenas están siguiendo, que se está apenas revelando y todavía no son creyentes. Y está este hombre declarando altares a ese Dios exclusivamente, y lo hace públicamente para que todos los demás empiezan a entender eso, ¿sí? Por esa palabra del Antiguo Testamento, que es invocar el nombre, también es proclamar el nombre de Jehová. Entonces aquí tenemos a Abraham, a este receptor de la gracia de Dios, ofreciendo un testimonio público al Dios al que acaba de conocer, que está conociendo, y al Dios que está siguiendo en obediencia, ¿sí? Y construye estos altares y hace sus sacrificios, lo hace pública y abiertamente y exclusivamente, invoca el nombre del Señor. Y otro detalle aquí en este texto, dice en el versículo 8, que plantó, ¿qué? Su tienda, ¿sí? Plantó su tienda allí. Este es un nómada, ¿sí? Si él es un nómada, parecería innecesario como decir que él plantó una tienda ahí, pero plantó su tienda ahí. Es decir, si usted ha estado viviendo en Ur, en una ciudad de estas, y luego te vas para Harán, y luego te vas para Canaán, ¿cuántas veces a lo largo de todo este caminar él plantó la tienda? Montones de veces, ¿sí? Pero ¿por qué lo indica aquí? ¿Sí? Nada es accidental en la Biblia, en las Escrituras. Nada está puesto de chiripazo, ¿sí? Hay un contraste intencional aquí
cuando Abraham intencionalmente planta su tienda y construye un altar, las coloca uno al lado del otro para mostrarnos algo, ¿sí? Detalle es intencional. Porque no es, esto es lo mismo de siempre. Él instaló su tienda cientos de veces, entonces, pues, volví y la plantó, ¿sí? Si usted se va para el capítulo 13, en el versículo 3, lo vuelve a destacar. ¿Qué dice el capítulo 13 de Génesis, versículo 3? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai. Otra vez, a ese lugar, ¿sí? Así que esta es una tienda que no es permanente, ¿sí? Que es así como funcionan las tiendas, pero es tan plantada o instalada de una manera que contrasta con todas las otras notas anteriores, porque ahora está en la tierra prometida. Y está establecida entre dos puntos de adoración que no están levantados como tiendas, sino son altares. ¿Sí? Entonces síganme en esto. Este pasaje nos muestra la pureza de Abraham en su adoración, porque su adoración no es solo el testimonio de la gracia de Dios en su vida, el plan de Dios, de la exclusividad y el poder de Dios. Su adoración está en hacerse consciente de una promesa, afianzarse en la fe y la fuerza del contraste entre el montaje de una tienda y la construcción de un altar nos muestra que uno se construye al lado del otro. Pero para Dios lo único que quedó, ¿qué fue? El altar. El altar. Fueron los altares. Y creo que, no sé, no estoy seguro, pero creo que como turismo por allá le hacen pasar esos sitios y dice, aquí es donde la Biblia dice que Abraham levantó un altar. Porque lo que quedan son los altares. O sea, no hay reliquias ni testimonios de la riqueza de Abraham. ¿Ustedes sabían eso? Dice que es un hombre rico, pero no queda para testimonio de nosotros que Abraham, las riquezas de Abraham. Pero lo que sí nos muestra es que esta tierra pertenece a Dios y Abraham va a ubicar su tienda esperando la promesa y esperando la promesa él levanta altares para Dios y eso queda allí. Y esa estadía es temporal cuando se trata de una visión a largo plazo de Abraham. ¿Sí? Por eso Hebreos 11, 8, 10 dice que, va otra vez a Hebreos 11 del 8 al 10, porque dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el versículo 10 de Hebreos 11, ¿qué dice? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo vamos a ver más adelante con más firmeza, pero Abraham estaba esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él era un nómada. Su tienda estaba levantada, pero sus altares están seguros. ¿Sí? Él vio su vida como perteneciente a Dios. Y él se vio a sí mismo como dependiente de que Dios cumpliera su promesa. Pero él dejó establecido su adoración como algo permanente, algo que sería bendición para toda la gente de la tierra. ¿Sí está claro allí? Cada descendiente de Abraham va a encontrar ese altar y para él va a ser la gloria del llamado de Abraham a la fe hacia Dios, ¿sí? Y la adoración de Abraham. Es la gracia del llamado de Abraham, donde Dios se muestra a él y lo convierte a Abraham como en un embudo, donde todas sus bendiciones van a todas las personas, ¿sí? Para todas las tribus, para toda lengua y para todos los pueblos. Y es la simpleza de la adoración de Abraham la que va a empezar a imitar todo el mundo que ha sido llamado por Dios, ¿sí? Al igual que él. No necesitamos los detalles, sino dar un paso en la dirección a la que Dios nos llama a ir. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Sí? Y luego viene la pureza de su adoración, llamándola exclusiva y únicamente al Dios de Abraham, a Jehová. Y ahí él levanta su tienda porque la vida en este mundo es ligera y las circunstancias cambian, pero el altar está allí y él se aferra a lo que no cambia, que es la adoración a Dios. ¿Sí? Y es de esta manera que Dios llamó a Abraham y es de esta misma manera que Dios va a enviar a su Hijo para llamar a todos a seguir esa misma fe de Abraham y convertirse luego en discípulos de Jesús. Entonces, si usted ha pensado y usted ha considerado el llamado que Dios le ha hecho al Evangelio a la luz de este llamado a Abraham, usted va a mirar pasajes como Mateo 10 del 37 al 40, donde mire lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús entonces en Mateo 10 del 37 al 40? Alguien que nos lo lea. Porque la prioridad es la adoración a Dios.
Mateo 10, versículo 37 al 40. Porque he venido a... Ujú. El que ama a padre o madre. ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo encuentro ahí el origen de eso en esa adoración absoluta, exclusiva de Abraham, donde no vale nada más sino levantar un altar de adoración a Dios. Jesús lo refuerza con esa frase y uno la puede entender en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí tenemos el comienzo de la fe de Abraham, y lo que es cierto para Abraham es cierto para nosotros, amados, ¿sí? Si usted ha puesto su fe en Cristo, es lo mismo de Abraham, ¿sí? Que cuando te encuentres viviendo una fe vibrante, vas a responder a esa revelación que Dios mismo te ha dado a través de su palabra, ¿sí? Y a través de su Hijo, que es la fuente verdadera de toda fe. Jesús es un Salvador que produce soberanamente una fe. Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Una fe que confía en Dios para tu presente, para tu futuro, ¿sí? Sin importar lo que cueste. Esa es la fe de Abraham. Abraham no tenía comprensión total de todo lo que iba a venir, ¿sí? Vamos a verlo en 14 capítulos. Tenía mucho que aprender, pero esta parte del capítulo 12 de Génesis nos enseña que Abraham escuchó a Dios y lo siguió y lo adoró exclusivamente. Y su testimonio de fe, como un ex ciudadano pagano, como un ex pagano de Ur, es un recordatorio de su obediencia, saliendo a un lugar que iba a recibir por herencia sin saber para dónde ir, ¿sí? Pero ¿qué era lo que sí sabía bien? ¿Qué era lo que Abraham sí sabía bien? Él sabía que Dios lo había llamado. Eso es lo que él sí tenía claro, no hay dudas sobre eso. Él sabía que Dios le había hecho una promesa, ¿sí? Y él sabía que Dios era digno de adoración. Entonces entendamos las tres cosas. Usted, hermano, que ha sido llamado por Dios, tenga claro tres cosas. Que usted ha sido llamado, primero. Segundo, que Dios ha hecho promesas sobre su vida. Y tercero, que Dios es digno de adoración. Esa es la fe de Abraham, ¿sí? Y Abraham lo iba a seguir toda su vida, como nómada, ¿sí? Y yo me refiero a la plenitud de esa promesa, al cumplimiento real y completo de esa promesa, porque el cumplimiento de la tierra no va a ser recibido sino 5 siglos después, ¿sí? La plenitud de la promesa espiritual hoy día se está recibiendo hasta este momento, cuando cada persona llega al llamado de Dios. Hoy se sigue recibiendo la promesa. Abraham no la vio completamente, no iba a alcanzar a dimensionar la promesa de Dios sobre la vida de él. Te haré, todas las familias serán benditas en ti, ¿sí? Entonces, cada vez que una persona pone su fe en Jesucristo, está completando, o sea, adicionando a esta promesa de Abraham, ¿sí? Y lo va a hacer también en el siglo venidero, ¿sí? Entonces, esta es la fe y la devoción de la que estamos hablando nosotros aquí hoy, ¿sí? El tipo de fe en el que, al igual que Abraham, sin ver todas las promesas, sin comprenderlas en toda su plenitud, confiamos que la palabra de Dios es genuina y vamos a seguirlo. Ese es el llamado en la fe de Abraham. Por eso nadie es demasiado viejo para obedecer, los que llegamos ya mayorcitos a la fe, ¿sí? Pero tampoco nadie es demasiado joven para obedecer, chicos, ustedes están bien jóvenes, ¿sí? Y yo por eso les insto a que no esperen a seguir a Dios en obediencia, ¿sí? No se requieren requisitos previos para Él, solamente respondan a las palabras de Dios en fe y en obediencia, ¿sí? Martín Lutero describe esta escena de Génesis 12 de esta forma. Dice: debe haber sido difícil dejar su tierra natal, lo cual es natural para nosotros amar. De hecho, el amor por la patria se cuenta entre las mayores virtudes de los paganos. Además, les cuesta trabajo dejar amigos y compañía, pero sobre todo dejar familiares, dice Lutero. Y entonces queda claro que con su obediencia de fe, Abraham dio un ejemplo supremo de vida en el Evangelio, ¿sí? Porque lo dejó todo para seguir al Señor. Prefirió la palabra de Dios para todo, y Él lo amó y sobre todo, ¿sí? Lo amó y sobre todo. Es Dios llamándote hoy, entonces, a dejar atrás tu país de pecado, dejar tu yo, morir ese yo, a lo mundano, a lo del mundo, y seguir a Jesús. Es el mismo llamado. Entonces, si nosotros somos conscientes de que nosotros nos resistimos, porque tenemos una resistencia pecaminosa, ¿sí?
¿sí? Y somos muy conscientes de esa necesidad de seguir a Jesús y ver que transforme nuestras vidas. Entonces yo los llamo a todos a que sigamos esta fe de Abraham, que todo verdadero discípulo de Dios debe tener, de seguir a Jesucristo, ¿sí? Porque cuesta todo seguirlo, cuesta todo, ¿sí? Pero al hacerlo vamos a recibir bendiciones eternas. Entonces terminamos esta parte de aquí y pasamos al Abraham en Egipto, ¿sí? Versículos 10 al 20. Cuando uno lee este pasaje por primera vez, vamos a leerlo ahora, parecería que este es un texto sobre ética, ¿sí? Sobre cómo deberíamos o no deberíamos responder en ciertas situaciones difíciles. Pueden surgir preguntas como, por ejemplo, si Abraham está justificado de hacer lo que hizo, porque él hizo una cosa aquí terrible, ¿sí? Para pedirle a su esposa que mintiera sobre quién era ella, ¿sí? Entonces, ¿eso fue éticamente correcto o no? ¿Sí? Ahora, ¿Sarai debió someterse a su esposo para hacer eso que no era correcto o debió haberse resistido y no haberlo hecho lo que él pidió? ¿Sí? O nos vamos a las respuestas que son importantes de la ética. ¿Es correcto hacer lo malo? ¿O el fin justifica los medios? Vamos a entender eso ahora, ¿sí? ¿O alguna vez se puede elegir el mal menor por un bien mayor? ¿Sí? Entonces, ¿Abraham tuvo razón en hacer lo que vamos a ver que él hizo o se equivocó? Muchas preguntas vamos a encontrar ahí. Son preguntas éticas que surgen de este pasaje, pero me toca decirles, amados, que no es por eso que Moisés escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Moisés, quien escribió el libro de Génesis, ¿sí? no nos va a dar respuesta de este texto, ni siquiera aborda este tema, ¿sí? Él lo habría puesto ahí en las Escrituras, pero o hubieran aparecido otros libros de las Escrituras para aplicar este pasaje, pero este pasaje que plantea muchas preguntas que francamente se quedan sin respuesta. Moisés no nos da ninguna evaluación de las acciones de Abraham, ya sean correctas o incorrectas. Vamos a pasar por ahí entendiendo eso. Él nos deja eso, resolverlo por el resto de la Biblia para que influya en nuestra comprensión de esto, pero este no es el propósito principal de esta parte del texto, enseñarnos ética cristiana, ¿sí? Este pasaje, entre todo, se va a tratar de la fidelidad de Dios, ¿sí? Se trata de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple la promesa que le dio a Abraham en los primeros 3 versículos de este capítulo. ¿De qué? De que serás padre de muchas naciones y que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de él, y de que habrá una línea mesiánica que va a venir de sus lomos y que la salvación del mundo vendrá a través de su descendencia. Pero esto no se trata de Abraham. Este pasaje se trata sobre Dios, sobre el cumplimiento de su promesa y de cómo mantuvo su pacto a pesar de la hambruna que vamos a ver de Canaán, y a pesar de los peligros en Egipto, y a pesar de que Abraham intentó atravesar este laberinto de dificultades con graves errores, ¿sí? Y a pesar de todo eso, Dios cumplió su promesa de mantener vivo a Abraham y de mantener viva a Sara o a Sarai, ¿sí? Porque ella va a tener un hijo, que va a ser el hijo de la promesa, cuyo nombre era Isaac, ¿sí? Los musulmanes dicen que fue Ismael, para si usted tenga la información. Isaac está en la línea mesiánica, ¿sí? Si Abraham hizo lo correcto o no, si Sara hizo lo correcto o no, eso es mirarlos, este pasaje a través de ojos humanos, no a través de los ojos de Dios, ¿sí? Necesitamos entender cómo leer la Biblia, amados. Y ustedes van a leerla, van a seguirla leyendo, y la leemos todos los jueves aquí juntos, ¿sí? Pero cada pasaje de la Escritura es para enseñarnos algo sobre Dios, ¿sí? El libro de Josué realmente no se trata sobre Josué, sino sobre el Dios de Josué. Y el libro de Isaías no se trata sobre Isaías, sino sobre la santidad del Dios de Isaías. Y el libro de Job, que algunos han leído aquí, realmente no se trata del sufrimiento. Se trata realmente de la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Es Dios. En el libro de Daniel no es para enseñarnos a ser como Daniel. El libro de Daniel es para enseñarnos sobre el Dios de Daniel y cómo el Dios de Daniel preserva los suyos, ¿sí? Cada libro de la Biblia es ante todo acerca de Dios. Y si no estamos buscando a Dios, cuando usted lee la Biblia, realmente estamos mal interpretando la Biblia, ¿sí? De hecho, ¿cómo comienza la Biblia en Génesis 1:1? En el principio, Dios, ¿sí? No dice, en el principio estaba la tierra, o en el principio estuvo Adán, o en el principio de la civilización humana. No, en el principio, Dios. Todo, de cualquier manera, está para enseñarnos acerca de Dios. Ni siquiera para enseñarnos acerca de la salvación.
para enseñarnos sobre el Dios que salva, ¿sí? Y el evangelio que Él ha diseñado y el mensaje que Él ha declarado al Hijo, al que Él envió al mundo como Salvador, ¿sí? Por eso Dios en última instancia es el personaje principal en cada narrativa de las Escrituras, ¿sí? Entonces entendamos eso. Abraham y Sara tienen un papel secundario ahí en el escenario que vamos a mirar ahora. Ellos están a un ladito del escenario, sobre quien están todas las luces. El centro, el frente del escenario siempre es Dios y siempre será Dios y lo que Dios hace en el mundo. Ese es el centro que nosotros siempre tenemos que mirar y lo que Dios está haciendo en y a través de la vida de las personas. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 12. Lo principal es lo que Dios hace en este texto, que es su fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Simple, significa la confiabilidad en que Dios hace siempre lo que Él promete y se compromete a hacer. Siempre. Dios no falla, ¿sí? La fidelidad de Dios es que Él cumple su palabra, sin importar que el hombre haga o no haga. La fidelidad de Dios es que Él es leal para apoyar a su pueblo, incluso en medio de pruebas y dificultades. La fidelidad de Dios es la confiabilidad de Dios para honrar su pacto. Cuando usted piense en eso y tenga sus dudas y su incredulidad, piense en la fidelidad de Dios. Porque eso es un pacto unilateral que no depende del hombre sino de Dios. Él es un Dios guardador de pactos y depende solo de Dios y únicamente en Dios. No es un pacto bilateral donde hay una parte que Dios hace y hay una parte que le toca al hombre, ¿sí? Hay momentos en la Biblia donde hay una sinergia en el proceso de santificación de nosotros delante de Dios, pero la entrega de este pacto es unilateral. Es Dios, y eso lo estudiamos con las parejas en el curso de parejas. Cuando entendemos un pacto, que un pacto es, no importa lo que tú hagas, yo cumplo mi pacto, ¿sí? Entonces, todo descansa sobre los hombros de Dios para llevar a cabo sus propios propósitos salvadores. Y es por eso que Abraham, ¿sí?, debe mantenerse con vida. Porque él va a ser el padre que va a engendrar al hijo de la promesa, a Isaac, ¿sí? Y Sarai tiene que mantenerse con vida también, porque ella va a venir el hijo que está en la línea de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, a partir de esta parte del capítulo 12, lo que este pasaje es en realidad es un eslabón ahí, vital, un eslabón más en la providencia y en la cadena de la historia humana, que no puede ni debe romperse para llevarnos a la cruz. Ese es el camino. Y para construir este puente hacia el Calvario, ¿sí? También hay muchas lecciones que aprender, ¿sí?, sobre esta base práctica para nuestras vidas, pero lo principal se encuentra en el versículo 17. Lo principal. Y lo vamos a ver ahora, que el Señor hirió, golpeó al faraón, ¿sí? Vamos a llegar allá. Ese es el punto más alto de esta parte del pasaje, de este pasaje de la Biblia. Entonces vamos a comenzar este ascenso hacia la montaña. Entonces vemos primero el desastre, ¿sí? O la dificultad, puede llamarse, de cómo Abraham está habitando en una tierra donde Dios lo llamó y se encontró con una tremenda adversidad. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué tierra es esa? Canaán. Canaán. ¿Sí? Empecemos desde Ahora, ¿qué es Canaán? Es la tierra prometida, es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra fructífera, que ahora se volvió árida como un desierto. Hay una grave escasez de alimentos, hay una hambruna, dice ahí, seguramente causada por condiciones de sequía. Y Abraham no puede sobrevivir sin alimentos, ¿sí? Y fíjese que él está en el mismo lugar donde Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos, que es la tierra de Canaán. Y Abraham pudo haber dicho, ¿para esto me trajiste? Semejante hambre. Porque Abraham estaba en el lugar correcto. Y Abraham estaba en el momento correcto. Cuando encontró esa dificultad. Pero Abraham no está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Está justo en medio de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios lo envió a una hambruna. Porque está en la voluntad de Dios, en el lugar y en el momento correcto, ¿sí? Igual como cuando Jesús envió a sus discípulos en el mar de Galilea esa noche y los colocó frente a una gran tormenta. Es la voluntad de Dios, ¿sí?
Y lo que aprendemos de esto es que Dios nunca nos ha prometido que en su voluntad vamos a andar en una vida fácil. ¿Sí? Porque si usted alguna vez ha tratado de evaluar las decisiones que ha tomado, basándose en que esto me trajo prosperidad y esto me trajo adversidad, puede ser que esté haciendo una muy pobre interpretación de lo que es la providencia de Dios en su palabra. ¿Sí? Porque Dios, que es todo sabio, que es todo amor, es todo soberano, y a menudo envía a sus hijos o a sus siervos a hambrunas y a tiempos de dificultad dentro del mismo epicentro de su voluntad. ¿Sí? Las dificultades son parte de vivir en este mundo caído. ¿Sí? Y si Abraham hubiera sabido que él iba a pasar hambre ahí en esa tierra, apenas él llegara, él se queda en las afueras de Ur. Él monta, yo me quedo por aquí en las afueras de Ur, en Aram. ¿Sí? Por lo que fue realmente la sabiduría de Dios no revelarle a Abraham lo que le estaría esperando cuando llegara a esa tierra. Es la sabiduría de Dios. ¿Sí? De lo contrario, Abraham podría simplemente haberse quedado en su casita y se quedaba donde estaba. ¿Sí? Esta dificultad imprevista para él, ¿sí? Puede estar justo donde usted puede estar hoy, en una dificultad. ¿Sí? Pero en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana de Dios, ahí está Él. En la voluntad de Dios. Dios puede haberte dirigido a un trabajo, o a una relación, o a una congregación, o a un ministerio. Pero tienes que saber que si has estado siguiendo la voluntad de Dios, estás ahí por designación divina. ¿Sí? Y es necesario que sepamos algo. No hay lugar en este mundo caído que sea un lugar fácil. Fácil. ¿Sí? No estamos en el cielo. Puede que pasen momentos, ¿sí?, que te parezcan fáciles, pero no siempre va a ser fácil. Nosotros vivimos en un mundo que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, ¿sí?, del Dios de esta era. Ya estudiamos los nombres que él tiene. Todavía hay una maldición que Dios ha puesto sobre este mundo caído y sobre la raza humana. Ya lo vimos en Génesis 3, ¿sí? Y todavía los hombres trabajamos con el sudor de nuestra frente. Y todavía las mujeres, a pesar de la cesárea, dan a luz niños con gran dolor. ¿Sí? Vivimos en un mundo caído y Abraham está justo en medio de una dificultad. Y está allí porque Dios lo envió allí. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Dios podría haberlo enviado a cualquier otro lugar. Él podría haberlo enviado a Cancún, allá donde deberíamos pasear sus elegidos, ¿sí? Su remanente justo. Allá podríamos estar. Pero eso es lo primero que tenemos que aprender aquí de esto, ¿sí? Y yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero yo les digo esto es para que nos animemos, nos fortalezcamos y para ayudarnos a pararnos firmes en el suelo que estamos pisando a pesar de la dificultad, porque estoy en la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay muchas veces que Dios nos envía a lugares difíciles. Y Dios tiene propósitos y un diseño más allá de lo que tú puedas pensar, de lo que nosotros podamos entender. Pero eso Él lo hace para fortalecer nuestra fe. Evalúalo. Él lo hace para alejarnos del mundo muchas veces. Él lo hace para ayudarnos a ser compasivos con otras personas que posiblemente están pasando la misma dificultad. ¿Sí? Para mí ha sido cierto de mil maneras así. ¿Sí? Yo no sé qué puede ser, pero para hacernos depender de Él, para profundizar nuestra vida de oración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esa dificultad que vemos que comienza en esta parte del pasaje, si es ahí, en la dificultad donde estás hoy, yo te digo, estás en buena compañía. ¿Sí? Y estás parado donde estaban parados Abraham y Sarai, bajo la bendición de Dios, a pesar de la dificultad. ¿Sí? Y esta segunda cosa que quiero que veamos en la partida de Abraham está en la segunda mitad del versículo 10, que dice, y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto, ahora sí. ¿Para qué? Para morar allá, ¿porque qué? Era grande el hambre. Porque era grande el hambre en la tierra. O sea, cuando dice descendió, y aquí sí me gustaría si podíamos prender esto acá, Giovanna. Cuando dice descendió, es descendió geográficamente, ¿no? ¿Sí? Descendió al sur, porque uno cuando está al sur es hacia abajo, ¿sí? Al sur del Medio Oriente y se fue para el África, ¿sí? Ahí al noreste del África, Egipto. Y la razón... Entonces aquí ya pasamos.
Miren, él sale de Ur, hace todo este camino hasta Aram, ¿se acuerdan? Y él sale hacia Canaán, llega aquí, a Canaán, y él se va hacia el sur oeste, hacia Egipto. Aquí, ¿se acuerdan? ¿Este lugar cómo se llama entonces? Gosén, ¿se acuerdan? Una parte muy fértil. Sí, un lugar muy fértil. ¿Sí? Entonces, la razón por la que él se fue ahí no se nos dice claramente, pero sin duda porque allá hay un río gigante que es el río Nilo y allá todo crece. Se lo puse ahí como para que se ubiquen más en el sitio. Él baja aquí y llega a este lugar, a Egipto. ¿Sí? Y pues todo crece alrededor de un río tan enorme y un delta tan grande. Eso es muy fértil, ¿sí? A pesar de condiciones de sequía, y va a haber seguramente cultivos que están creciendo al lado y lado, a lo largo de todo el río Nilo, ¿no? Entonces, esta es una decisión sabia de parte de Abraham. Y entonces aquí entramos en otro tema sobre la lucha con la ética de por qué Abraham se fue si Dios le prometió, por qué no se quedó, hizo otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo no creo que en una situación como esta, Tere, que haces esa pregunta, Dios no quiera que usemos la prudencia, el sentido común y la sabiduría como resultado de la oración. ¿Sí? Porque estamos en medio de una sequía y hay comida en otro lado. ¿Sí? Mejor dicho, nosotros podríamos decir, no, pues espere sentado a que Dios abra los cielos y que lluevan frutas del cielo, de las nubes. Pero muy probablemente eso no va a pasar. ¿Sí? Y Matthew Henry, que yo lo consulto mucho para esto, él dice este pasaje, él dice, en realidad tentamos a Dios y no confiamos en Él si en el momento de nuestra angustia no utilizamos los medios que Él amablemente nos proporciona para nuestra preservación. ¿Sí? O sea, no se trata de esperar milagros innecesarios y estar ahí sentados esperando cosas. Así que, si donde estás no hay comida, vaya donde sí la hay. Eso es sabio, es una decisión sabia. Entonces, Abraham va allá a morar temporalmente, ¿sí? No va a mudarse, no va a quedarse, sino simplemente va a permanecer allí por un tiempo. Y la idea es estar ahí, morar por un periodo de tiempo en un lugar y luego regresar donde Dios originalmente lo había llamado, que era Canaán. Entonces, es una decisión sabia en un momento dado, ¿sí? Y al final del versículo 10 nos dice que el hambre era ¿qué? Mucha, era grande en la tierra. O sea, no era una sequía cualquiera, era una sequía severa. Esa palabra grande proviene de la misma raíz que traduce en todas partes del Antiguo Testamento para cuando hablan de la gloria de Dios. Era algo de mucho peso, muy grande, ¿sí? Por eso se habla de mucho peso en la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que cuando las aguas cubren el mar? ¿Sí? Aquí realmente la idea es de una fuerte, muy fuerte sequía que oprime y que es muy difícil. ¿Sí? Y si hay algo que podemos aprender de esto de una manera muy práctica, es que Dios puede enviarnos a un lugar, o puede enviarnos a un trabajo, o puede enviarnos a una congregación, o a un ministerio, pero las cosas pueden surgir dificultades, y tendremos que tomar decisiones nuevas. O te quedas, o te vas, y la sabiduría a veces dicta que es necesario cambiar su ubicación, por ejemplo, en un momento dado, y luego regresar para resolver un problema. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí que pasa con Abraham. Él está actuando con sentido común. Porque no sobra recordar que Abraham todavía no es un creyente, ¿no? No cree. Eso va a pasar en Génesis 15. Estamos en 12. En Génesis 15, 6. ¿Sí? Por eso él está respondiendo a nivel humano, con sabiduría humana, pero lo hace de la mejor manera que él puede, para caminar a través de este laberinto de dificultades y de pruebas que Dios le está poniendo delante. Pero él toma una buena decisión. Lo que uno tiene que pensar es que él está tomando una buena decisión, ¿sí? Y si alguno hoy puede estar así, en una encrucijada de tomar una decisión importante en su vida, Abraham puede ser un buen ejemplo de que es posible que Dios te haya colocado en un lugar y por una necesidad tienes que moverte un tiempo para luego regresar firme. ¿Sí? Son decisiones que aprendemos de esta enseñanza de Abraham. Y ahora vamos a los versículos 11 al 13, porque ahí aparece el engaño. ¿Sí? Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, paremos ahí, porque cuando yo no sé si usted la piensa, pero cuando yo leo esto, yo veo que aquí como que Abraham lo estaba pensando ya. ¿Sí? Cuando va a entrar en Egipto, entonces llama a su mujer, venga,
Sabía que había... Vamos para Egipto y esto va a significar cosas para nosotros, Sarai. Venga, venga, hablemos. Somos forasteros, somos extraños, extranjeros. Cuando entremos, van a ver a mi esposa, te van a ver a ti. Yo tengo que idearme una estrategia, ¿sí? Porque miren lo que dice en el versículo 11, 12 y 13. Cuando aconteció que estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Sí? Entonces, Estrategia. se le ocurrió que una alternativa para mantenerse vivo en un lugar de peligro, entonces dice: mi querida y preciosa esposa, yo sé que tú eres una mujer hermosa. Mire, literalmente en el hebreo significa increíblemente hermosa, ¿sí? En este momento Sarai tiene 65 años. 65 años. Y es muy bonita. Y va a vivir hasta los 127 años. ¿Y por qué ¿Sí? con tanta prevención de que iba a pasar algo? Ahora lo miramos, Tere, ¿sí? Acuérdense entonces que la vida después del diluvio empezó a ser cada vez más corta, ¿se acuerdan? Pero según el estándar de esperanza de vida actual, ella, Sarai, en ese momento de su vida está por lo menos un poco más allá de la mitad del camino al final de su vida. Está un poquito más allá de la mitad, ¿sí? Pero es increíblemente atractiva, ¿sí? Entonces Abraham le dice: cuando los egipcios te vean, lo van a notar inmediatamente. Serás tan bonita a sus ojos que por ser mi esposa me van a matar, ¿sí? Pero a ti te van a dejar vivir. Y se le ocurre este plan ingenioso a Abraham, como guerrero valiente, como hombre cuidadoso, cuidador de su esposa. Y dice en el versículo 13: por favor, di que eres mi hermana, ¿sí? Para que me vaya bien gracias a ti y que pueda vivir gracias a ti, ¿sí? Ahora miren lo interesante de la historia en este punto. Lo que Abraham acaba de decir es verdad, ¿sí? En realidad Sarai es su hermana. Sarai es su hermana, ¿sí? Ella es su media hermana. Y para que no haya duda, que esto no es lo que está diciendo aquí el pastor, y la vez pasada leímos un pasaje, pero esta vez veamos de boca del mismo Abraham, él lo cuenta en Génesis 20. Váyase a Génesis 20, en los versículos 11 y 12, para que usted lo tenga claro. Génesis 20, 11 y 12. Y Abraham respondió, él es cuando se encuentra con el rey. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Está expresando lo que pasa en ese momento. Y me matarán por causa de mi mujer. ¿Me siguen ahí? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. ¿Sí? Entonces, él está diciendo la verdad aquí. No está mintiendo per se en ese punto. Sin embargo, hay dos errores aquí. Número uno, está diciendo una verdad media, ¿sí? Como si fuera toda la verdad para encubrir toda la verdad. Decir una verdad media como si fuera toda la verdad para encubrir la verdad. Y esto es un desafío para nosotros como cristianos, porque a veces decimos la verdad, no toda la verdad, solo la verdad media, pero hacemos que parezca correcto. Y es solo una verdad a medias para ocultar o disfrazar la verdad real, que es decir toda la verdad, ¿sí? Para todo ser humano. Y eso es un primer mal que se está cometiendo ahí, ¿sí? Se puede ser muy astuto con las palabras, y hoy día lo estamos viviendo. Hay mucha gente convencida de que usted dice: ves, sí, porque se juega con las palabras hasta el punto que realmente no estás confesando la verdad, no estás diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero nosotros, amados, los hijos de Dios, debemos ser conocidos como quienes decimos siempre la verdad y solo la verdad, ¿sí? No importa, diga la verdad. A veces tememos que sea la verdad con misericordia, con cuidado, pero digamos la verdad, ¿sí? Si suena el teléfono, no diga: dile que no estoy, porque no es la verdad, ¿sí? Si te sientes tentado a exagerar, no eran como 10, eran como 1000. Para manipular la verdad, refrena tu lengua y di la verdad, ¿sí? Y un segundo error aquí de Abraham es que él realmente está tirando a su esposa debajo del bus, ¿no? ¿Sí? Para salvar su propio pellejo, ¿sí? Él quiere que ella mienta. Y se está anticipando a lo que va a pasar porque ella es muy atractiva, ¿sí?
Y por ser tan hermosa, se la van a arrebatar y va a terminar casada con otra persona. ¿Sí? Y eso fue exactamente lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ella pasó a ser parte del harén del faraón. ¿Sí? Y por eso Sarai tendrá que sacrificar su pureza física, su pureza moral, en el altar de la autoconservación de Abraham. Solo porque su esposo le está diciendo, para que no me mate. Va a sacrificar eso. Y eso está mal. ¿Sí? Eso no está bien. Abraham está considerando sus propios intereses como más importantes de lo que su propia sabiduría le está dictando. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos en el versículo 14 que el peligro que surgió cuando Abraham entró en Egipto. Ellos llegan a Egipto, en el versículo 14, y dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Sí? Ellos llegan a Egipto, acaban de tener esa discusión, Sarai, pero espérate, hagámoslo así, para que yo me salve, sobre cómo van a jugar ahí sus cartas. Son dos personas que no se parecen a los egipcios y vienen caminando a la ciudad en camellos o caminando, no sé, como sea que llegaron. Y entonces esta esposa es tan atractiva, ¿sí? Que tal como había dicho Abraham, que está fuera de serie, esta mujer es extremadamente hermosa, dicen aquí los egipcios. ¿Qué tal si tuviera una vejez tremendamente atractiva? Está en la mitad de su vida. Si la vida de una mujer hoy pudiera ser 80 años, ella estaba tal vez entre los 40 y 50 de una mujer hoy, tremendamente atractiva. ¿Sí? Ahora, en el versículo 15 la ven los funcionarios del faraón y la alaban y la elogian y hacen su labor de proxenetas, como dijo un comentarista, y se la llevan a la casa del faraón. Mire el versículo 15. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. No por su verdadera belleza, no por su belleza interior, ¿sí? Ni por su virtud, ni por su modestia, ni por su fe, sino por su belleza externa, ¿sí? Fue llevada a la casa del faraón. Ella fue detenida de manera amable, ¿sí? Pero firmemente, y la llevaron lejos de Abraham, directamente a la casa del faraón. Y si se me permite decir, fue llevada directamente a la cama del faraón para ser parte de su colección de esposas. ¿Sí? Lo que la pone en una posición muy difícil. ¿Sí? Va a violar su pureza. Por lo tanto, el faraón, ¿qué hizo? Trató bien a Abraham por ella. O sea, la ironía de esto, yo quiero decir, es que el faraón ahora recompensa el mal comportamiento de Abraham. ¿Sí? Y eso es como hace el mundo. El mundo recompensa el pecado y el mal comportamiento, ¿sí? Si usted quiere aumentar sus índices de audiencia en las redes, en los medios de comunicación, ponga más basura, ¿sí? Y exponga más a la mujer, ¿sí? Y cante reggaetón y diga cosas feas de la mujer. Y así va a ganar más audiencia. Y el mundo paga eso, ¿sí? A Abraham le dan las llaves del último modelo en esa época. Y mire lo que dice el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Sí? Criadas. Estos son artículos de lujo en ese tiempo. Él simplemente recibe mucha riqueza, mientras ella va a ser manchada por un gran peligro en la cama del faraón. ¿Y qué pasa en el versículo 17? Viene una devastación. Aquí es donde Dios pisa fuerte, ¿sí? En la narrativa de este pasaje. Mejor dicho, Dios está aquí. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Sí? O sea, no se está mencionando, pero Dios está presente. No lo habíamos oído. ¿Sí? Dios está en todos los lugares. Dios estuvo con Abraham en Canaán, en Ur, en Aram, en Canaán. Estuvo con ellos en cada paso que dieron el camino, cada vez que ponían sus tiendas y las levantaban. Él siempre estaba con ellos. Cuando entran a Egipto, Dios está en ese lugar. Dios está en todo lugar, ¿sí? Y aquí está el verdadero héroe de este pasaje. Es Dios. En el versículo 17. Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, ¿sí? Esta es la primera mención de Dios en esta parte de la narración. Y es la última mención de Dios en esta parte de la narración. Y es la única mención de Dios en esta parte de la narración. Pero es la mención más importante en toda la narración. Nadie ni nada es más importante que Dios, ¿sí? Y lo que Dios hace en esta escena es muy importante. Dios ahora tiene que intervenir. Él tiene que intervenir en esta situación. O sea, yo no puedo permitir esto porque esto
si esto fluye y sigue en la dirección en la que va, no está bien porque hay un propósito con Abraham y hay un propósito para Sarai, ¿sí? Y sabemos que es para hacer que Abraham sea el padre de una gran nación y para hacer que Sarai, a través de Sarai, del vientre de Sarai, venga la línea mesiánica que finalmente va a conducir al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo que Dios debe intervenir en eso y recanalizar, redirigir, ¿no? Redirigiendo el flujo de lo que está pasando aquí. Y así Dios hiere, golpea al faraón, ¿sí? Como un rayo que cae del cielo donde ni siquiera había nubes oscuras. Ahí en la casa del faraón, dice. Hiere el faraón directamente de frente. Y no solo al faraón, sino a su casa, dice. Cuando se dice a su casa es todos estos príncipes y proxenetas que le conseguían mujeres y su harén, toda esa colección. Y toda esa colección de mujeres, todos se llenan de plagas, ¿sí? Y dice la palabra que son grandes plagas, dice, ¿sí? A su casa con grandes plagas. La palabra grande aquí significa grandes plagas, ¿sí? Inmensas. Fíjense que no es una grande plaga, grandes plagas. O sea, no fue una plaga, sino fueron plagas que desatarán sobre Egipto como cuando sucedió cuando Moisés, en el libro de Éxodo. Dios va a desatar toda su artillería desde el cielo sobre el faraón. Y esta palabra plagas, eso significa enfermedades, significa accidentes cerebrovasculares, significa infecciones, heridas asociadas con la lepra, ¿sí? Así es como se usa realmente en la mayor parte del Antiguo Testamento la palabra plagas. Es un aguacero de devastación en el que Dios golpea muy fuerte al faraón, lo hiere, un bombardeo de parte de Dios, ¿sí? Con aflicciones que aplica sobre el faraón. ¿Por qué? Debido a la esposa de Abraham, dice. Por causa de Sarai, la mujer de Abraham, ¿sí? Yo diría que a pesar de Abraham también, ¿sí? Y en última instancia, en la vida de Abraham, ¿sí? Dios protege a Sarai del abuso sexual, porque de ella va a venir el hijo de la promesa, que será Isaac, ¿sí? Cosa que Abraham no hizo. Él la tiró debajo del bus, ¿sí? Así que Dios debe intervenir y ser su protector. Y aquí Dios se convierte en su verdadero esposo, el esposo de esta mujer, el hombre que da su vida por ella, aquel que da su vida por ella y que la trata como vaso frágil y que es comprensible, que no permite nada con ella, ¿sí? Y aprendemos de esto que hay momentos en los que Dios interviene en la historia humana y lanza golpizas devastadoras sobre sus enemigos. Hay momentos en que Dios suelta el martillo, ¿sí? Ya han ido demasiado lejos con mi gente, mucho, ¿sí? Tendrán que pagar un alto precio y Dios juega duro cuando le toca jugar así, ¿sí? Y veamos qué dice el versículo 18, porque ahí es la liberación. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? El faraón tiene suficiente sentido común como para conectar los puntos, ¿sí? Y él ve la causa y el efecto de algo que está sucediendo aquí, ¿sí? Y que está más allá de un ámbito natural. Él se da cuenta. Y por eso le dice: ¿por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Es una reprimenda para Abraham. Porque es tu esposa, hermano. ¿Cómo es que usted no me dice que es su esposa? ¿Sí? Yo no sé cómo aquí no dice cómo el faraón llegó a saber eso. No sé si de pronto interrogó a Sarai, ¿sí? O yo no sé, pero el faraón tiene más sentido común que Abraham, ¿sí? Y en este punto, en el versículo 19, le pregunta a Abraham: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, ¿sí? Mejor dicho, la traje a mi palacio, la traje hasta mi dormitorio, la puse con mis otras esposas y con mi harén. ¿Sabes qué, Abraham? Saca de aquí a tu mujer, tómala y vete. Y el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, No te quitó nada. escóltenlo, ¿sí? Todo lo que le había dado. Sí, vaya. Y lo acompañaron ¿hasta dónde? Hasta pasar la frontera. El faraón, asegúrense que este man no vuelve aquí. Qué pena, ¿sí? Qué pena, ¿sí? Fuera de aquí, para siempre. Abraham, yo quiero asegurarme que nunca más regrese a esta tierra donde estaba. Y Abraham salió de Egipto
con todas las ovejas, eso sí, con los bueyes, con los asnos, con los sirvientes y con los camellos. ¿Sí? De modo que aquí lo que hemos visto en este pasaje realmente entonces no es tanto la infidelidad de Abraham. Lo que hemos visto aquí, principal y más importante, que es la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad de Abraham. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta, amados. ¿No es eso cierto también en nuestras vidas? Que ha habido momentos y estaciones en nuestras vidas en las que hemos sido infieles a Dios. Y hemos confiado más en nuestra propia sabiduría y hemos tratado de resolver las cosas a nuestra manera y hemos dicho media verdad para encubrir una verdad. Y hemos involucrado a otras personas en nuestras travesuras y en nuestras infidelidades. Yo creo que eso es cierto para cada uno de nosotros aquí hoy, en un grado o en otro, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ello, Dios ha permanecido fiel a usted y fiel a mí, hermano. Eso tenemos que entenderlo y tiene que quedar claro, es su fidelidad. Dios es inmutable en su lealtad. Esa es su lealtad a sus elegidos. Porque Él nos está haciendo avanzar en la soberanía de su providencia. Y Él va anulando esas decisiones muy equivocadas a veces que nosotros tenemos. Porque Dios es fiel, amado. ¿Sí? Hay veces que Él nos deja sufrir un rato por nuestras decisiones equivocadas para enseñarnos, ¿sí? Que todo lo que el hombre siembra, Él lo dice en su palabra, eso también lo cosecharemos. Entonces, Él tiene que enseñarnos eso. No nos va a salvar de ahí. Y podemos cosechar en el viento y hacer cosas malas, pero aún así, cuando Dios nos encuentra orando en arrepentimiento por la pérdida de esa cosecha, porque sembramos mal, Dios a través de su fidelidad sabe a dónde llevarnos. Y Él continúa construyendo un puente hacia ese futuro que Él nos tiene preparado a nosotros. Ese es el Dios más fiel y único que yo puedo conocer. Usted no se deje, no escuche, perdón la palabra, esas sandeces que dice gente por ahí de que Dios es un Dios X o un Dios Y. Dios, no hay como Él, nadie como Dios, nadie como Él, ¿sí? Tal vez si miras atrás y ves tu propia vida hoy, o incluso en tu presente, ahora mismo, ¿sí? Donde has tomado decisiones equivocadas, que francamente sean malas decisiones, y que has sombreado la verdad, por ahí le has puesto una sombrita, y que la verdad debe saberse, has dicho una mentirita por ahí que te pesa, y sientes arrepentimiento genuino. Dios es tan misericordioso, tan paciente contigo y conmigo, que Él detiene tu aflicción. Y Él te encuentra en esa situación, en esa oración, en ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para darte una segunda oportunidad. Para ponerte de nuevo en el juego y liberarte de tu propio torbellino. Porque este pasaje debería a mí decirme mucho hoy y a todos nosotros. Debe infundirnos esperanza y aliento de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Sí? Es más, yo me arriesgo a decir que Dios es un Dios de terceras y hasta cuartas oportunidades. Él es lento, ¿por qué no? Él es lento para la ira y es grande en misericordia, ¿sí? Pero debes hacerlo bien, así nomás, ¿sí? Hagámoslo bien, desde el principio, ¿sí? No seamos tan necios. La primera vez, ya, hagámoslo desde el principio bien, porque hay momentos, como cuando intentaron llevar el arca de una manera que Dios no había prescrito, donde la muerte fue inmediata. Hagámoslo bien desde el principio, ¿sí? Así que para terminar solo tengo esto. Todo lo que leímos aquí fue para mantener viva una línea mesiánica por parte de Dios. Y cuando le digo línea mesiánica, es que Dios ha marcado el camino por el cual el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a este mundo. Por eso Él será hijo de Adán, hijo de Abraham, como lo leemos en los evangelios, hijo de Isaac, de Jacob, de José, y va a ser el hijo de David. Es esa línea. Y Él finalmente nacerá de una virgen, de María, y será el Hijo de Dios y será el Hijo del hombre. Alguien verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y vivirá aquí en esta tierra, en una misión de salvación para rescatar a los pecadores que perecen, como tú y como yo. Él es el único salvador de los pecadores, el único, ¿sí? Y por la perfección de su vida, con la que Él vivió en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios, ¿qué le pasó? Fue llevado a la cruz.
Y allí incluso Dios Padre fue el que él mismo lo entregó a la muerte en la cruz. Y con Jesús colgó en esa cruz todos los pecados de todas las personas que alguna vez creyeron en él o que creemos en él. Todos nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Él llevó nuestras iniquidades en su cuerpo sobre el madero y él reconcilió al Dios Santo y al hombre pecador. ¿Sí? ¿A través de qué? De la sangre, de su sangre en la cruz, apaciguando y propiciando la justa ira de Dios hacia aquellos que creían en él. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos redimió y nos compró de un mercado de esclavos, donde nosotros estábamos ahí del pecado, y nos ha liberado para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Y todo aquel que como Abraham invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Así que aquí están las preguntas que nunca sobran cuando leemos la palabra de Dios. Te las tengo que decir, aunque ustedes son mis hermanos en la fe. ¿Has creído en Jesucristo de verdad? ¿Has entregado todos tus pecados a Dios? ¿Has llegado al lugar donde te das cuenta de que eres un pecador miserable? Pastor, no, si esa palabra hiere tus sentimientos, se lo digo de esta manera. Mientras estés fuera de la voluntad de Dios, eres un pecador miserable. Y has pecado. ¿Sí? Así tenemos que mirar al pecador. Es un pobre hombre miserable. ¿Sí? Y lamentablemente esas personas no han alcanzado la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino muerte eterna. ¿Ustedes se imaginan la muerte eterna? Y la única esperanza que tiene para encontrar el perdón del pecado y la eliminación de la culpa que pesa sobre cada uno de nosotros es que apartarnos de este mundo, dejar nuestra parentela, dejar nuestra casa, dejar nuestra ciudad, dejar ese mundo y alejarnos incluso de nosotros mismos y volvernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y arrojarnos, que en su misericordia, ¿saben qué dice Jesús? Cuando vayas a Él, cuando vamos a Él, Él dice, todo el que viene a mí, no lo echaré fuera. Amén. Vamos a orar, hermano. ¿Hay alguna pregunta? Ok, Padre, gracias. Gracias por la fe que tú exhibiste aquí de tus siervos, Señor. Pero más que todo, esa gracia tuya para la fe de Abraham, Señor. Ver a este hombre que tú lo llamas desde un lugar oscuro para un futuro desconocido y ver esa resistencia que se produce, esto es tremendo, Señor. ¿Sabe qué? Este hombre recibió la promesa que le diste solo en parte por parte, confiando en que el futuro se iba a hacer realidad y que todo estaría en tus manos, Señor. Pero este hombre esperaba con ansias que tú nos dieras este tipo de fe a él y a nosotros. Gracias, Dios, por la indestructibilidad de la fe, Señor. Gracias por la perseverancia de la fe, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado a aferrarnos a las promesas que vienen incluso desde el pasado para tener certezas y para afrontar un futuro con confianza, Dios. Señor, gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu invitación a seguirlo, Señor, para ser tus discípulos, para caminar con Él, para ir tras Él. Gracias por darnos esa fe, Señor. Danos fe, Señor. Danos esa confianza para seguirte y adorarte y adorarte y adorarte, Señor. Y adorarte de manera exclusiva, de manera pura, Señor, y de manera abierta y pública a ti, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad hacia personas infieles, como a menudo somos todos nosotros. Gracias por tu firmeza, gracias por tu inmutabilidad. Gracias, Dios, porque mantienes el rumbo, Señor, y por la forma en que tú no tienes ningún plan B, Señor. Porque la forma que tú nos quitas de cosas de la vida que nosotros llevamos, Señor, y simplemente nos sigues moviendo hacia adelante en tus propósitos. Así que, Padre, te alabamos, te agradecemos por tu fidelidad, te adoramos, te adoramos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.